Hola a todos nuevamente al canal de JC Relojes. En esta ocasión traigo un reloj de una de las líneas más famosas de Casio, como son los G-Shock, que desde que lo vi en imágenes lo quise, principalmente porque está muy enfocado a la cuestión deportiva y sobre todo a los corredores, eso sí, sin perder un estilo urbano. Quiero comprobar, ¿será realmente original? Sobre todo porque estamos hablando de un reloj con un precio mayor y no queremos sorpresas. Algo que también me genera curiosidad es hasta qué punto depende de conectarlo a un smartphone para obtener su máximo potencial. Creo que incluso esto podría ser un punto de debate si ya es un smartwatch o simplemente un reloj. ¿Cómo nos llega y qué ofrece este primer encuentro? Vamos a verlo. El reloj del que estamos hablando es el G-Shock GBD 201DR, perteneciente a la línea G-Squad, enfocada principalmente en el seguimiento de actividades deportivas y al aire libre, pero manteniendo las características clásicas de resistencia de un G-Shock. Este modelo lo localicé y adquirí a través de AliExpress, una plataforma donde ya he encontrado varias de las piezas que les he mostrado en el canal. Ahí pueden encontrar este modelo, además de muchas otras marcas y opciones de relojes. También les estaré dejando en pantalla el código que deben ingresar y en la descripción el enlace directo a este modelo, junto con algunos códigos de descuento por si les interesa. Bueno, aquí primero podemos ver su caja de resguardo, que es muy ligera y está fabricada en cartón simple. Antes eran unas metálicas hexagonales o no sé si por proveedor, pero bueno, esta mantiene sus colores de estilo urbanos, con el logotipo al frente resaltando en color rojo. Por uno de sus lados tenemos información básica de permisos y registros, mientras que del otro solo encontramos un sticker con la descripción del producto para procesos aduanales. Aquí abajo ya tenemos el número de modelo completo, junto con el número de módulo utilizado, que sí es el que pedí, además de su frase "ama el mar y la tierra". Ya para acceder a nuestro reloj, quitamos esta tapa y lo primero que encontramos es su tarjeta informativa. Por un lado tenemos el modelo y número de módulo y por el otro nos describe algunas de las características que conforman este modelo, como la resistencia a golpes, la clásica resistencia de 200 metros, la conexión Bluetooth, contador de pasos, luz automática, cronógrafo, timer, 4 alarmas y que ahora utiliza LCD MIP, que es más visible al sol o en poca luz. Ya aquí está nuestro reloj envuelto en plástico. Voy a sacarlo junto con la base, ya que aquí abajo deben estar sus complementos. Y sí, solo jalo de esta pestaña, por acá están. Primero tenemos dos cosas, su tarjeta plástica que solo vemos en los G-Shock, descrita como la tarjeta de garantía, donde se escriben los datos del producto, junto con su librillo de las cláusulas para hacer válida esa garantía. Ya después tenemos su manual del usuario, más clásico, con el número de módulo al cual aplica, y que es el mismo de nuestro reloj. También es un librillo y más delgado de lo que esperaba. Por último, tenemos su garantía en papel, sellada por el vendedor, más genérica y desplegable. Ahora sí, vamos a quitarlo de su base y de esta bolsa. Ahí poco a poco va saliendo y aquí está. Como debía ser, tenemos la variante All Black, y les diré que me costó trabajo encontrar este color porque se agotaba rápido. Y es que ya aquí en persona se ve excelente, además no creí que fuera tan ligero, pero mejor. Lo vemos ya limpio de todo su embalaje y desde el primer momento apuesta por mantener una forma bastante ergonómica. Al tomarlo confirmo que es muy ligero, apenas 58 gramos, y se siente muy bien equilibrado entre la caja y la correa. Esta última está fabricada en uretano, un material sintético flexible y resistente, y por su diseño acompaña muy bien la forma de la caja, además de mantener el mismo color negro. Vean la cantidad de perforaciones de ajuste que tenemos, seguro encontramos una que calce perfectamente con nuestra muñeca. La correa es gruesa como debe ser en un G-Shock, pero sin agregar demasiados adornos. Por la parte interior tenemos este pequeño granulado y cerca de la caja encontramos el doblez junto con otra perforación que ayuda a favorecer la transpiración. Del otro llado tenemos su sujetador móvil, que a primera vista parece que son dos, pero ya revisándolo vemos que en realidad es solo uno. Y aquí encontramos algo que particularmente no me había tocado ver en un G-Shock, la hebilla. Toda esta parte del arco sigue siendo de resina y la única pieza metálica es esta lengüeta que además mantiene ese acabado en color acero. Y por la parte posterior también tenemos estos soportes que sirven como unión con la correa. Son ligeramente translúcidos y aunque es un detalle pequeño creo que le dan un aspecto bastante interesante. En general tenemos una correa suave, flexible y seguramente será cómoda para todo el día. Al ver su caja cuenta con un diseño de imagen cuadrada que gracias a su cubierta no es tan reducida, ya que llega casi a los 46 milímetros, sin embargo no me da un efecto de imagen tosca. Se siente el material de resina que corresponde a la estructura externa en este color negro mate que me gusta mucho, y es imposible no recordar el diseño del primer G-Shock, solo que ajustado a un mercado más actual. Vean que estas hendiduras laterales permiten observar su carcasa interna en color gris, que se alinea muy bien con la línea de los pulsadores. Estos no sobresalen mucho y tenemos dos del lado izquierdo y dos del lado derecho, con uno de ellos únicamente con un detalle en rojo. Al frente tenemos el botón para la luz que está texturizado y es más amplio para poder localizarlo rápidamente durante los entrenamientos. Y algo que también destaca es que Casio dice que este G-Squad es el más delgado hasta el momento, con un grosor de 15 milímetros. Desde aquí ya podemos ver el cristal por debajo del bisel, que en este caso es mineral, y como ya nos tiene acostumbrados Casio, tenemos buenos acabados en toda la estructura sin excesos ni rebabas.
Si vamos a su parte posterior, encontramos su tapa de acero inoxidable, que cubre gran parte de la caja. Se alcanza a ver lo gris de la carcasa interior. Está sujeta por 4 tornillos y en su grabado tenemos el mismo número de modelo y de módulo, 3506, que refuerza su originalidad. Por lo demás, tenemos mucha información, como la resistencia al agua de 200 metros para no preocuparnos en cualquier actividad acuática, que cuenta con acelerómetro para el conteo de pasos, el símbolo de Bluetooth y que está hecho en Tailandia. Al centro tenemos grabado que la estructura es resistente a impactos, además de varias numeraciones adicionales que no identifico de qué sean, y su grabado se ve muy limpio y centrado, lo que nos deja tranquilos. Regresamos a su carátula donde podemos ver nuevamente ese diseño cuadrado que caracteriza este modelo y que mantiene una apariencia bastante limpia. Aquí tenemos su pantalla LCD MIP, una de las características que más destaca en este G-Shock, ya que permite tener una buena visibilidad incluso bajo la luz del sol, desplegar mayor información y mantener un bajo consumo de batería. Alrededor de la pantalla encontramos las indicaciones de las diferentes funciones de cada pulsador, destacando únicamente el detalle de Run, que está en color rojo. En la parte superior tenemos la fecha, mientras que al centro se muestra la hora con dígitos grandes, debajo encontramos el día de la semana. Todas sus variantes originalmente tienen la pantalla negativa, que personalmente me encanta, pero creo que ya existen dos más con pantallas blancas, así que las pondré por aquí para que vean que hay para todos los gustos. Falta ver qué más se despliega en su carátula, pero de esta forma, al verse tan limpia, no parece mostrar todo el potencial que hay dentro. Por eso, veamos qué funciones nos ofrece desde el mismo reloj. No voy a entrar a la cuestión de la vinculación por Bluetooth, sabemos que facilita el ajuste, pero me interesa moverlo directamente desde aquí, seguramente después haga un video sobre ello, punto por punto. Le damos al botón de Mode y lo primero que nos encontramos es el modo de timer, con un tiempo ya preestablecido de forma regresiva para cada actividad o ejercicio. Si lo activo, vean, aquí va de 10 minutos hacia atrás, lo podemos pausar y también reiniciarlo con este botón de abajo. Lo siguiente al darle nuevamente a Mode es el cronógrafo. Como dice aquí, lo iniciamos sin tanto alarde y vemos el tiempo avanzando. Lo podemos pausar, reiniciar y de igual forma al presionar el botón de abajo se inicia desde ceros. Ya lo siguiente es, o debe ser, donde podemos ver los registros. Acá arriba lo indica y vean que cada apartado tiene su descripción, fecha, tiempo total, distancia y pasos. Todo está en kilómetros y por ahora aparece en cero porque todavía no he hecho nada. Si le doy acá arriba, veamos qué pasa. Log data, creo deben ser los registros vinculados al smartphone. Igual al momento aparecen en cero. Con este botón nos regresamos, le damos mode otra vez y aparecen los iconos de las notificaciones. También nos avisa si nos llega un correo, un mensaje, una llamada, etc. Aunque todavía no sé cómo se despliega exactamente en pantalla, supongo que será de una forma muy austera. Ah, pero sí tiene alerta y vibración para ello. Aquí me dirán si creen que esto ya es un smartwatch. Y de aquí lo siguiente es que nos regresa al modo inicial. Con solo este recorrido me parece poco, así que desde aquí presionamos Display. Ah, ok, aquí nos despliega el conteo de pasos y veo que está por día. Vean, cada barra corresponde a un día. Presiono nuevamente el botón y ahora es por mes. Acá arriba nos lo aclara, un registro bastante completo. Lo siguiente por lo que veo es UTC, que corresponde al horario mundial. Sin vincularlo tenemos hasta 38 ciudades de 38 zonas horarias, y ya vinculado llega hasta aproximadamente 300. Y además me gusta que se mantengan ambos horarios en pantalla. Después se va nuevamente al modo inicial y desde este modo podemos entrar a una función que está marcada aquí en rojo, el registro de carreras. Vean, le damos y aquí aparece todo lo que registra. A ver, empezamos alguna y ahí está. Ya está trabajando nuestra carrera, aparece la velocidad, vueltas y hasta las calorías. Si presiono el mismo botón se detiene y vean que ya desde aquí, de forma bastante intuitiva, nos deja reanudarla, guardarla o borrarla. Le doy a borrar y ahí está haciendo el proceso y listo. Al presionar su botón central vemos la iluminación por LED, que es bastante clara, Casio la denomina Super Illuminator, y no se pierde ninguna porción de la pantalla, tiene un bonito tono azul y cuenta con persistencia, que podemos modificar de 1.5 a 3 segundos, además podemos configurar para que sea automática y al girar la muñeca se encienda durante el tiempo que hayamos definido. En cuanto a su configuración, si queremos algo automático simplemente lo enlazamos al smartphone y listo, pero si buscamos hacerlo de forma manual, lo intentaré como es común, presionando este botón durante un par de segundos. Y vean, se despliega la lista de ajustes, que al parecer tiene 4 secciones. De forma bastante clara podemos identificar cuál es la que estamos buscando. Con estos botones bajamos o subimos en la lista. Aquí encontramos el ajuste de la hora, horario mundial, alarmas y después vean qué completo está. Tenemos opciones para registrar perfiles, la señal horaria, la duración de la luz, la vibración, el enlace Bluetooth, el modo avión, que en realidad funciona como no molestar, las unidades, ya sea kilómetros o millas, y finalmente el reset total e información general. Yo busco el ajuste del tiempo, ok, le doy a este botón y vean, aquí podemos seleccionar nuestra zona horaria y abajo el horario de verano.
Si entramos se despliegan las 38 ciudades que podemos elegir y aparecen con su nombre completo, no solamente con la abreviatura IATA. Ya saben que si no aparece nuestra ciudad, debemos elegir la que más se acerque a nuestra zona horaria. Presiona este botón y nos indica que el ajuste está completo. Vamos hacia atrás y ahora entramos al ajuste de hora. Aquí aparece si queremos ajustarla mediante enlace o de forma manual, además del formato de 12 o 24 horas. Este ajuste manual es el que nos interesa, así que le damos al botón y ya desde aquí podemos modificar la hora, avanzando o retrocediendo. Con Start o Run podemos cambiar de parámetro, pasando por minuto, fecha, año, mes y día. Al finalizar nos aparece el aviso para confirmar el ajuste o cancelarlo. Le damos que sí y vean, ya cierra la configuración. Le damos a regresar y listo. Como pueden ver, es un menú bastante completo y realmente intuitivo si queremos realizar toda la configuración de forma manual. Ahora ya colocado en la muñeca, si quieren la referencia, la mía tiene una medida de 16.5 centímetros, la cual considero delgada, y vean que aún así sobran orificios para muchas tallas. Siento que calza bien y aunque sí se nota algo grande, no siento que estorbe, permite el movimiento y lo mejor es que resulta muy ligero. Su correa ayuda mucho ya que está pensada para sesiones de entrenamiento. Ya sea que lo lleven con ropa sport o por su estilo urbano con ropa casual va a lucir muy bien. Y bueno, después de este primer encuentro con el G-Shock GBD200, creo que es un modelo potente y completo, especialmente para quienes buscan un reloj enfocado al deporte y al entrenamiento. Además, permite utilizarlo sin depender del teléfono, aunque evidentemente no estaremos aprovechando todo su potencial. Tenemos muchos puntos a favor, pero uno que debemos considerar es cómo influye el uso del Bluetooth, las notificaciones constantes y la vibración en la autonomía de la batería, que está estimada en 2 años, sin embargo todavía es pronto para saberlo. Ya si es de su interés adquirirlo desde AliExpress, su precio ronda los $211 estadounidenses. Eso sí, siempre es importante considerar los posibles impuestos al finalizar la compra. Además, si quieren ver más variantes, les dejo el enlace directo a estos modelos, junto con algunos códigos de descuento que pueden ayudarles a obtener un ahorro adicional y de paso apoyar al canal. Y aquí les dejo una pregunta, ¿ustedes consideran que es un smartwatch? Para mí tiene funciones que van más allá de un reloj digital convencional, pero mantiene la esencia de un G-Shock deportivo. Por lo demás, si les gustó el video dejen su like, suscríbanse, es rápido, es gratis, ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.